amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarles de nueva cuenta en una edición más de Aprendiendo Derecho. Como siempre, vamos a hablar de un tema muy interesante de seguridad pública. Es un tema que no solamente le preocupa pues, a algún sector de la sociedad, sino yo creo que a todos los que estamos involucrados. Pero vamos a charlar de este tema que resulta muy atractivo, y para eso hemos invitado a la doctora Angélica Salazar, catedrática de esta casa de estudios, para que nos hable un poquito de algunas cifras oficiales, cómo se mueven. Y para nosotros es un gran honor recibir en esta casa de estudios a la doctora Angélica Salazar. Qué gusto tenerla por acá, mi querida maestra. Mi Gracias querido por aceptar. maestro, es un gusto, como siempre, formar parte de esta casa de estudios con sus excelentes estándares y calidad de alumnos y de maestros. Ay, Es un doctora, orgullo. siempre es un gran honor. Oiga, vamos a hablar un poquito de seguridad. Tenemos el honor de que usted aquí nos ayude con una materia de implementación de logística para la prevención del delito. Yo creo que primero habría que analizar cómo se comporta el índice delictivo en el país. Nos sentimos, yo en lo personal, un tanto inseguros. Las políticas públicas parece ser que no deben ser las mismas en todos los lugares, sino por región. ¿Qué dicen las cifras oficiales? ¿Cómo están manejándose más o menos los delitos? ¿Han disminuido después de la pandemia? ¿Han aumentado? ¿Es un factor la pandemia para que pueda modificarse? ¿Cómo se han comportado? Bien, bueno, efectivamente el tema que elegimos para nuestra charla del día de hoy es relativa a incidencia delictiva en México. Buscamos algún tema que fuera de fácil comprensión de nuestro gremio, abogados, y también de todos aquellos interesados en tener un contexto actual desde un punto de vista académico y real, en base a cifras estadísticas de páginas oficiales, ¿no? Contar pues con información lo más fidedigna posible, ¿no? Entonces, el tema pues que elegimos fue ese precisamente de incidencia delictiva, las estrategias, los programas, cómo es que se miden las cifras, cómo es que se elaboran esos programas, qué se sugiere desde la doctrina, ¿no? Cómo se debe de trabajar de manera coordinada entre gobierno y sociedad civil, y también mencionar un poco de las herramientas que nos brindan organismos internacionales como la ONU, ¿no? Que no es un problema aislado solamente para nuestro país, sino muchos países en distinta medida presentan este problema, ¿no? Entonces, lo que queremos es tratar este tema, hacer conciencia, informar de la manera más seria, proactiva, y por eso es que elegimos este tema. Como menciona usted, traemos algunas cifras. Lo que busqué es proporcionar información lo más actual. Todavía Claro. ayer hice algunas búsquedas. Y bueno, me gustaría empezar lo que es la exposición con el concepto de incidencia delictiva. Y básicamente se refiere a una presunta ocurrencia de delitos. ¿Por qué presunta? Pues porque se refiere a aquellos delitos que han sido denunciados, que obran en averiguaciones previas, todavía en procuradurías en algunas entidades federativas, y carpetas de investigación reportadas, abiertas, en fiscalías de los estados, así como cifras de la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, ¿por qué presuntas cifras? Porque no toda la gente que es víctima de un delito denuncia desafortunadamente, ¿no? Entonces, se parte pues de que incidencia delictiva, las cifras que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo INEGI, pues tienen cierto deje de oscurantismo porque no tienen toda la información, toda vez que no toda la gente denuncia, ¿no? Y también traigo por ahí algunas cifras que analiza México Unido contra la Delincuencia, una asociación civil, considero seria, sin fines de lucro, que ha propuesto programas, diseños en distintas entidades federativas y que han funcionado, ¿no? Que igual trata de combatir de la mano del gobierno este problema que nos acoge, ¿no? Sí, oiga, ¿qué presunción habrá más o menos de delitos que no se denuncian? Porque aquí tenemos cifras oficiales, pero ¿habrá una cuantificación de delitos que no se denuncian? Depende
del delito y depende de la entidad federativa. Esto es, depende de la credibilidad y confianza que tengan los gobernados frente a la autoridad, ¿sí? Se estima, aunque no lo dicen estas páginas oficiales, que solamente 1 de cada 4 denuncia. Y se me hace, a mi juicio, en la práctica profesional, como que es alto, ¿no? Sí, se me hace que es alto. Así es. Y no solamente tomar en cuenta los que denuncian, los que se atreven a denunciar, sino de esos que denuncian, ¿cuántos ven justicia al final del camino? ¿Cierto? Con una sentencia condenatoria, si es que se aprendiera, se procesara a los verdaderamente responsables, ¿no? Eso es complicado porque, mire, primero, si de cada 4 delitos, 3 no se denuncian, evidentemente estamos ahí con un porcentaje importante de generación de impunidad. Así es. Ahora, si nos vamos a denunciar y estamos esperando que se administre justicia y tenemos cifras oficiales que dan a conocer esta institución de las que usted habla, de que solamente el 2% de casos termina con sentencia de condena. Así es. Entonces, el 98% total de impunidad, pues estamos hablando de un gobierno, o más bien una forma de vida de todo el país, que no es de ahorita. Yo creo que ha sido a través de hace muchos años que estamos nosotros propiciando impunidad. Y eso obviamente representa injusticia, falta de confianza en las instituciones y como consecuencia también, pues falta de confianza para hacer inversión, para abrir espacios laborales. Es muy interesante el dato que da a conocer, maestra. Sí. Muy interesante. Y se mide diferente la incidencia delictiva a nivel federal, es decir, en delitos del fuero federal, que incidencia delictiva en tratándose de delitos del fuero común. Locales. Hay más delitos denunciados locales, me imagino, ¿no? Sí, desde luego, por supuesto. Pero la desconfianza no es mayor incluso ante las dependencias o vamos a decir la Fiscalía General, ¿no? Sí. Bueno, entonces es por demás importante hablar de estos temas que nos afectan a todos. Efectivamente, como usted dice, tiene que ver con seguridad, paz, calidad de vida, vivir bien o el bien vivir, ¿cierto? Claro. Que no solamente se refiere a respeto a derechos humanos. Este es un derecho humano, vivir en un país donde gocemos de seguridad, tranquilidad, paz, igualdad de oportunidades, ¿no? Y la inseguridad es un factor determinante que lacera a todos, ¿no? Muy bien. Entonces, continuando, pues, les traigo yo cifras que obtuve hasta el día de ayer de parte del Secretariado Ejecutivo, de parte de INEGI, México Unidos contra la Corrupción, y todos coinciden en estas cifras, ¿no? Poco más, poco menos los números, pero coinciden en estas que sí se denuncian, ¿sí? Que sí están registradas, así es. Entonces, hablamos de presuntos delitos registrados en enero y febrero de este año, solamente en delitos del fuero común, 318,384. Caray. ¿Eso es en todo el país? Enero y febrero. Enero y febrero. Delitos del fuero común. Ajá. O sea, delitos del fuero común. 318,000 en todo el país. Estamos hablando de homicidio, lesiones, feminicidio, ¿no? En algunas entidades más de unos delitos, en algunos municipios otros, pero las cifras en común, enero-febrero 2022, son altísimas. Hablamos también de delitos abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, ¿no? Robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, despojo, o sea, no pinta bien, pues, ¿no? Claro. Corrupción de menores, trata de personas. En tratándose de otros del fuero común, por ejemplo, narcomenudeos, amenaza, allanamiento de morada, falsedad ante autoridad, falsificación, delitos contra el medio ambiente. Y algo que llama mucho la atención, que en tratándose de delitos contra la familia, ¿sí? Se ha visto un incremento en delitos que tienen que ver con violencia familiar, con violencia de género, ¿no? Incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria. ¿Cuál será el delito que más comete en todo el país de fuero común? En términos generales. Delitos que van contra el patrimonio. Contra el patrimonio, así ¿verdad? Es, sí. Por ejemplo, contra el patrimonio. Robo, despojo, a la cabeza, robo, fraude,
abuso de confianza, extorsión. Por ejemplo, aquí tenemos 147,414. Caray, la mitad. Solo enero y febrero de este año. O sea que los delitos patrimoniales es la mitad de la totalidad de los delitos que se cometieron en enero y febrero. Así es. Luego le siguen delitos contra la familia que se han ido a la alza. Y eso es muy preocupante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los hombres somos muy lastimados constantemente por las mujeres. Sí. O al revés, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué porcentaje habrá, Porque parece mentira, pero sí hay hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar. No se denuncia, pero sí, aunque somos lo menos. Generalmente la mujer es la víctima. La víctima. Así es. Bueno, algunos datos que traigo, ¿no? Todavía para hacer como mayor énfasis en la importancia de este tema y en la propuesta de la plática, pues, del día de hoy, ¿no? Okay. Traigo otros datos complementarios de estas mismas fuentes, ¿sí? Pero yendo un poquito más atrás, del 2020, Ajá, ¿no? 2020. Ok, de enero a diciembre del 2020, todavía no vemos en el radar algunos municipios o estados que ahorita estamos viendo en las noticias. Por eso hago la aclaración. El 2020, de enero a diciembre. Así es. ¿Ya había pandemia? Sí, claro, claro. Homicidios ocurridos en México se concentran básicamente en 6 estados. En ese momento, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Michoacán. Solamente estos 6 concentraban el 46% de delitos del fuero común en la República. La mitad de todo el país, Así es, o sea, sí puede el gobierno focalizar e identificar, claro, ¿verdad? Claro. Donde tiene ¿Dónde están cometiendo más delitos? Mayor incidencia delictiva en tales o cuales delitos. Otro, en 2020, 7 de cada 10 asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. ¿Sí? 7 de cada 10. Así es, en ese año, ¿no? La mayoría. Luego, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia da cifras que consolida el INEGI y nos dice que el 88% de los crímenes que se dieron en 2020, en nuestro país, las víctimas fueron hombres. El resto, mujeres. ¿Qué porcentaje de hombres? 88% hombres. Ah, caray. 88%, Así es. Casi es un 100%. 88% y el 12% entonces serían mujeres. Mujeres, así es. De homicidios. Así es. Luego, igual en 2020, asesinatos que se cometieron predominantemente en vía pública, estamos hablando de homicidios, mujeres, en tratándose de mujeres, las mujeres sufrieron el 20% de homicidios en sus propios domicilios. Ah, caray. Así es. Por su propia familia. Así es. Así es. Entonces, la mayor parte de los homicidios, las víctimas fueron hombres en vía pública y de las mujeres, de ese 12% que estábamos hablando, un 20% fueron victimizadas en sus propios hogares. Eso está más grave así todavía. Así es. Se supone que la casa es donde estás en paz y encuentras la violencia ahí. Así es. Y luego, en 2021, estas cifras son de enero a diciembre de 2021, como para comparar un año con otro, sí, ¿no? Bueno, en todos los casos que voy a mencionar hubo repunte, ¿sí? Incidencia delictiva en México tuvo un repunte del 10.9, casi el 11% en 2021, en comparación al 2020, aún a pesar de que estuvimos confinados por pandemia. Entonces no andábamos tan confinados, ¿no? Sí estábamos confinados, pero la delincuencia se disparó casi un 11%. Ajá, pero estamos hablando ahí de delincuencia que opera... Fuero común. Fuero común al exterior del domicilio. Así es. Se supone que estábamos confinados o había menos gente afuera. Y son cifras del Secretariado Ejecutivo, de INEGI y de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, ¿no? Se incrementó un 10%. Vamos a decir un 11, 10.9. Wow. Sí. Luego, otra alza que a mí me llama mucho la atención, del 28%, delitos contra la libertad, delitos contra la seguridad sexual. Eso incluye abuso, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, entre otros, ¿no? O sea, 28% es un incremento muy alto a pesar de COVID y en relación, la diferencia de un año. De un año a otro. Y estamos analizando los mismos meses, ¿no? Así es. Las primeras, esta referencia se dio entre hacer un comparativo de incidencia delictiva
fuero común 2020 con 2021. Este tipo de delitos incrementó un 28%. Wow. Sí. Muchísimo. Entonces, no es la intención de la plática angustiar o preocupar a la gente, pero sí entender la magnitud del problema que ha ido escalando, ¿no? Que no solamente este actual gobierno a nivel federal, estatal o municipal, tal vez no ha tenido el tiempo o las estrategias. Este es un problema que venimos arrastrando de sexenios, de décadas, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque las cifras han incrementado exponencialmente sexenio con sexenio, ¿no? Entonces, no hemos encontrado la fórmula que si sacamos al ejército a las calles, que si tratamos de hacerlo un ejército más civil, que si más inversión en materia de seguridad, algo como gobierno, como Estado mexicano, incluyendo sociedad civil, algo no estamos haciendo bien. Sí, yo creo que, mira, cada 6 años, que es el tiempo de mandato de la Presidencia de la República y las gobernaturas, se cambia de estrategia. Entonces los proyectos tendrían que ser transeccionales, porque si cada sexenio se nos ocurre ir cambiando, pues evidentemente no le damos continuidad. Entonces tienen que superar un sexenio y continuarle en lo que sirva. Tal vez, por supuesto, habría que pulir. Sí. Porque de lo contrario, pues empezar de cero y luego llega el nuevo gobernador o presidente y hace lo mismo. Entonces no avanzamos, caminamos 3 pasos para adelante y 4 para atrás, ¿no? Sí, claro. Así como en obras de inversión magnas para nuestro país, se debe de apostar por invertir en proyectos en materia de seguridad transeccionales. Eso es. Y si las estrategias y los programas por algún motivo no van funcionando en el camino, enderezar el camino, hacer nuevas adecuaciones y nuevas propuestas. Y bueno, lo que en doctrina vemos, lo que los catedráticos analizamos cuando hacemos búsquedas, pues, ¿no? Observamos que hay muchas herramientas de organismos internacionales que establecen, proporcionan pasos, caminos a seguir para que los países solamente se sumen a esos esfuerzos internacionales en materia de capacitación, en materia de educación, en materia de inversión, ¿no? Sugieren a los países que tienen este tipo de problemática casos exitosos de erradicación, no en su totalidad, pero disminución de violencia en otros lugares del mundo. ¿Cómo les funciona? ¿Cómo lo atacaron? ¿Cuáles fueron esas medidas de prevención? ¿Cómo funciona, pues? Entonces, México tiene que hacer un giro, México tiene que rectificar y tenemos que atender esto porque nos afecta a todos, ¿no? Y bueno, siguiendo con esta lluvia de cifras, ¿no? Oficiales, entre comillas, ¿verdad? Hasta diciembre 2021 hubo un incremento del 16% en delitos contra la familia. Incremento de 2020 a 2021, ¿no? Básicamente violencia familiar y violencia de género, ¿no? Hubo un incremento 10% en delitos contra la libertad personal, secuestro, tráfico de menores. 9% incremento en delitos contra la vida, homicidio, lesiones, ¿no? Incremento del 7% de delitos contra el patrimonio, robo, fraude, abuso de confianza. Entonces, ¿qué son las que la mayoría de la población que ha sido víctima de delito se queja? Estos que acabo de mencionar, básicamente son los que sufrieron incremento en relación a 2020. Sí es justo decir que ha habido disminución en otro tipo de delitos de 2020 a 2021, pero estos que mencionamos... ¿Cuáles pudieron haber bajado, por ejemplo? A lo mejor delitos contra el medio ambiente, ¿sí? Delitos electorales, eso sí se vio una reducción no abismal, sí se ven en las cifras, pero también tomemos en cuenta que estuvimos confinados y no estuvimos propiamente todo el país, ¿no? En un proceso electoral, ¿sí? Sí. Era normal esa disminución, pues. ¿Sí? Muy bien. Sí, estoy viendo el incremento de las cifras en violencia familiar
y no sé si esté en lo correcto, creo yo que el confinamiento hizo que conviviéramos más los miembros de la familia, más tiempo del normal, porque en términos generales el papá o incluso hasta la mamá se salen a laborar, los hijos a la escuela y después nos concentramos en la tarde-noche y nos vemos con mucha alegría, cómo te fue en el día y todo lo demás. Pero hoy estar casi las 24 horas todos, pues evidentemente hay temas que se calientan, como decimos coloquialmente, ¿no? Claro, Vienen más discusiones y como consecuencia más agresiones, ¿no? Sí, claro. Ya hemos mencionado pues que es incidencia delictiva, vimos cifras de enero-febrero de este año, ya mencionamos cómo se ve ese incremento en algunos delitos en relación de 2020-2021. También a mí me gustaría pues posicionar a nuestro estado en relación a otras entidades federativas. Igual estas cifras las traigo lo más reciente, mi búsqueda que hice el día de ayer, que estuvimos 25 de marzo 2022. Bueno, si tomamos en cuenta que somos 32 entidades federativas, Morelos se ubica en el lugar número 16 de 32. ¿Sí? Incidencia delictiva. Así es. Si tomamos en cuenta que Morelos, en relación al número de habitantes, ¿no?, ocupamos el lugar número 23 en relación a las otras 32 entidades federativas, algo no estamos haciendo bien en Morelos. Algo está sucediendo que, lejos de ser el estado número 23 en relación a habitantes, ocupamos el 16 en incidencia delictiva. Nada más en enero-febrero de este año, los denunciados, donde hay carpetas de investigación en nuestro estado, van 6,670. ¿En 2 meses? Sí. Wow. Denunciados, sí, ¿no? Partiendo de que somos poco menos de 2 millones de habitantes. En Morelos somos 1,971,000 habitantes. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta pues que la incidencia delictiva debe tener como que un reflejo, una proporción en relación al número de habitantes que tiene una entidad, ¿no? Claro. En nuestro caso hay que preocuparnos porque no corresponde al número de habitantes que somos en relación al posicionamiento que tiene nuestro estado en materia delictiva, ¿no? Sí. Entonces, sí, estemos mal colocados, claro, en relación al número de habitantes, cuando mucho deberíamos estar en el lugar número 23. Efectivamente. Pero no 16. En un orden lógico, en un orden lógico, ¿no? Claro, no que fuera un orgullo tampoco, Claro, tampoco. Oiga, y aquí en Morelos, ¿qué delito es el que más se ha denunciado? De igual manera, como en los delitos en otras entidades federativas, los delitos contra el patrimonio. Patrimonio. Delitos contra el patrimonio. Robo sigue siendo el rey. Sí, ya saben, ¿no? Robo con arma blanca, robo con arma de fuego, robo en la calle, todas las características y tipos de robo que se dan, todos. Y después, delitos contra la familia. También. Sí, es un reflejo, ¿no? Sí. Bueno, ese es el status quo del problema, ¿no? Esa es la situación que sufrimos en México y en concreto en nuestro estado. Sin embargo, yo creo que el comentario, la intención de esta entrevista debe ser pues hacer una opinión constructiva, una crítica que nos permita reflexionar, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista de lo académico, de la doctrina, ¿no? Como parte pues de colaboración y aporte de nuestra escuela, pues hablar un poquito de estos programas de prevención, ¿no? ¿Cómo lo debe trabajar el gobierno de México, el Estado mexicano, es decir, la población y el gobierno, y cómo se propone, qué estrategias, qué tipos de prevención, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que, aun cuando ya contextualizamos el problema, hay muchas herramientas para combatirlo, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, básicamente, todos las fuentes de consulta, las páginas institucionales, los organismos internacionales, los libros, ¿verdad?, de los doctrinarios, proponen que este debe ser un trabajo que se aborde desde sectores
con visión multisectorial, ¿no? En coordinación, que trabaje el gobierno, la sociedad civil, en el ámbito educativo, hasta en el ámbito religioso, que se trabaje desde distintos enfoques, desde distintas acciones. Integral. Así es. Y básicamente dice que el primer paso es reeducar a la población. Es decir, desde los ámbitos de educación básica, ¿no? Poner empeño, poner dentro de los programas esta nueva cultura de la paz social, de la prevención delictiva, de más ética, de más moral, ¿no? A atacar este ámbito desde la educación, ¿no? Luego, a través de la comunicación social. Se propone que alguna de las acciones sea que el gobierno, sin caer en censura, en restricción a medios de comunicación, en respeto a derechos humanos, de alguna manera vigile, supervise e incluso sancione a todos esos medios de comunicación que difunden a lo mejor notas sensacionalistas, sí, que hacen apología del delito, eso, ¿no? Que desafortunadamente nos hemos acostumbrado los adultos y los niños a ver puras noticias de este tipo, ¿no? Sin filtro, sin mayor límite, que de alguna manera hace que la gente pierda sensibilidad, ¿no? Los programas televisivos. Claro, y no solamente la televisión, medios masivos de comunicación, que si redes, periódico, el radio, el internet, todas esas plataformas que manejamos, sobre todo los niños, ¿no? Las nuevas generaciones, es muy proclive, ¿no? A ver todo este tipo de noticias. Sí, porque está promocionando. Así es, se está normalizando y eso no está bien, ¿no? Es cierto. Otra acción, bueno, pues a través de cultura, deporte, recreación. Entonces dice, reeducar, no solamente en contenidos, en programas académicos, ¿no? Que imponga el gobierno, ¿no? Sino reeducar a través de la cultura, a través del deporte, a través de la recreación. Y esto implica la creación de, pues, centros deportivos donde haya seguridad, canchas, ¿no? En las comunidades donde haya seguridad, donde los niños, las familias puedan ir y entender que es mejor, que es mucho más productivo practicar este tipo de deporte, cultura, entretenimiento sano, ¿no? Que cometer delitos, que insertarse a estas bandas delictivas, ¿no? No ser un semillero, sino que haya vigilancia. Y entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de educación, medios de comunicación, cultura, deporte, ¿no? Se debe de reeducar. Luego, importante, esencial, la prevención desde la familia, ¿no? ¿Cómo? Pues a lo mejor la sociedad civil, recibir apoyo, instrucción de directivos, de ámbitos culturales, escolares, a la familia. Y desde ahí también tratar de prevenir todos estos delitos de violencia intrafamiliar. Reeducar a las familias. No por ser adultos tenemos toda la información o la conciencia de educar a nuestros hijos, ¿no? Claro. A veces, sin importar el grado de escolaridad, sin importar el nivel socioeconómico, omitimos como familia, ¿no? Esa parte de educación, de prevención delictiva desde la familia, ¿no? Bueno, se propone también participación ciudadana. Todos debemos entrar. Pues llegar, claro. Todos. Claro. Deben de hacerse más efectivos, más eficientes estos programas de participación ciudadana en materia delictiva, en materia de prevención del delito, ¿no? Gobierno federal, estatal, municipal, en todas y cada una de las secretarías de Estado, ¿no? Lo que le toque a educación, lo que le toque a seguridad, lo que le toque a salud, lo que le toque a cultura, bienestar, todos deben tener como plan estratégico, como uno de los ejes de este gobierno y de los que vengan, la tarea de prevenir, claro, y tratar de erradicar la violencia, ¿no? Repetimos, no es una meta
en 2, 3 años, 3 años. Son proyectos que se deben cumplir aún trascendiendo un sexenio, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante que creo que nosotros como institución estamos trabajando, estamos aportando esto de la prevención criminológica. Se refiere a crear profesionistas, gente experta en estas materias de prevención, elaboración de programas para erradicar la delincuencia. ¿Quiénes deben abordar estos temas? ¿Quiénes son los expertos? Pues desde la academia, ¿no? Entonces, desde los planes de estudio, desde la nueva oferta educativa, las instituciones educativas del nivel superior como la nuestra, pues está haciendo este papel, ¿no? De formación de criminólogos. De expertos en estas materias, porque si no lo hay, ¿cómo se aborda? Pues claro. ¿Quién lleva la batuta, no? ¿Quién es el experto? No improvisar. Así es. Y otra acción que proponen pues organismos internacionales también es incrementar el número de policías en relación al número de habitantes. Hacer bien este trabajo de Estado, gobierno, policía, ¿sí? No para combatir la delincuencia, desde prevenir la delincuencia. Y policías bien preparados. Bien pagados, con buenas prestaciones, que sea un trabajo digno, claro. ¿sí? Que sea una élite, que sea un orgullo formar parte de estos cuerpos policíacos, ¿no? Sí. Entonces, esas son formas de prevención del delito, ¿no? Desde este punto de vista multisectorial, nos toca a todos hacer esta tarea, desde nuestras familias, desde nuestros lugares en los cargos públicos de gobierno, desde la academia, ¿no? No le toca solo al gobierno. Y no es un problema que se haya creado desde estos gobiernos. Es un problema que venimos arrastrando desafortunadamente ya desde hace mucho tiempo y que lacera. Aquí están las cifras, ¿no? Claro. Luego, hay tipos de atención a este problema, ¿no? Y mencionamos nada más 3 que son las básicas, ¿no? Se menciona prevención primaria, prevención secundaria y terciaria. ¿Cómo qué etapas, no? ¿En qué etapa se debe de atender esto? Bueno, una prevención primaria es cuando se detecta la raíz del problema. ¿Por qué se dan estas cifras delictivas? ¿Por qué se cometen estos delitos en ciertos municipios, en ciertas entidades? ¿Por qué esa incidencia, no? Esa mayor comisión de delitos. Sí, claro. Tratar de identificar si tiene que ver con pobreza, con falta de oportunidades, con falta de educación, de salud, con desigualdad. ¿Qué sucede en cierta región, cierto municipio? ¿Qué fenómenos, qué características tiene la población? Esa prevención primaria es la atención, la identificación de la raíz del problema. Luego hay otro tipo de prevención, la secundaria. Una vez que ya identificaste el problema, la raíz que ocasiona, tienes que ir a estrategias de prevención, ¿sí? Muy concretas, hacer un traje a la medida para esa comunidad en relación a ese problema, ¿sí? Y desde luego ahí debe haber trabajo legislativo, administrativo. ¿Por qué legislativo? Sí, le corresponde a esa área de nuestro gobierno legislar, crear las leyes necesarias y suficientes para prevenir esa incidencia delictiva. Y una vez actualizados esos números, pues combatirlos, ¿no? En materia administrativa, a todos los entes de gobierno, ponernos la camiseta y trabajar en la prevención y en el combate de esas cifras delictivas, ¿no? Y luego hay otro mecanismo, se llama prevención terciaria, que tiene que ver con todas estas cifras de personas que están confinados en los centros penitenciarios, ¿sí? ¿Qué tratamiento se les va a dar a estas personas? Ya sea que hayan sido sentenciados y condenados y que estén compurgando penas de prisión en centros penitenciarios o que estén en prisión preventiva, ¿qué tratamiento se les da? ¿Cómo se les reeduca? ¿Cómo se hace para prevenir que vuelvan a delinquir o que cometan delitos desde adentro? O que delincan desde dentro, ¿sí? Okay. Entonces, si nos damos cuenta,
es urgente, es importante que abordemos como sociedad civil este problema, que hagamos conciencia, pero se hace conciencia, se reeduca en base a investigación, en base a cifras reales, en base a concientizar a la población, ¿sí? Incluirnos todos. Con objetividad. Así es. ¿Qué le pareció? Ya sabemos qué nos toca hacer como sociedad. Gracias por acompañarnos. Este tipo de programas los hacemos para usted, porque usted es el que siempre está pendiente de que vengamos a platicar de estos y otros temas de gran importancia. Maestra, qué gracias. Es un agasajo tenerla por acá y escucharle. El agasajo es mío. Cuídese mucho, ¿eh? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted. Nos vemos la próxima.